Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida en esta transmisión. Gracias por estar viendo esta reunión. Pues quiero agradecer principalmente a Dios que nos da la oportunidad de tener este espacio para poder reflexionar sobre su palabra y el tema que vamos a ver. Buenas noches, es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, antes de comenzar queremos poner este tiempo en las manos de Dios, entonces si pudieran acompañarme para orar en este momento. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque Señor, tú nos permites un nuevo año, Señor, en el que podemos escuchar de tu palabra con libertad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, deseando que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a nuestras vidas, Padre. Hoy bendecimos cada hogar en donde tu palabra se está escuchando, Señor. Bendecimos a cada familia, Dios, y declaramos, Señor, que esta palabra llega hasta sus hogares y entra, Señor, a lo más profundo de sus corazones, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que podamos gozarnos, que podamos estar como una familia, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no nos acompañan a disfrutar un tiempo de alabanza? Te invito a que puedas traer a tu familia, que puedan reunirse ahí en casa y pues acompáñanos. Volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Hoy volverá a tu amor.
Muy bien, qué padre tiempo de alabanza tuvimos, qué bella presencia y poder disfrutar, pues bueno, este tiempo con todos y cada uno de los que estamos aquí. Y pues bueno, estamos listos para comenzar este tiempo, como pueden ver, estamos reunidos aquí el equipo de alabanza, un ministerio hermoso que Dios ha formado. Y bueno, pues vamos a tener ese espacio para reflexionar sobre el tema de la renovación. Es una palabra pues de mucha relevancia, y es importante que puedas prestar atención para que puedas escuchar a estos chicos, este equipo, de lo que tienen preparado, de lo que Dios les ha hablado de esta palabra. Y hay un versículo que quiero leer, si me gustan acompañar. Está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Y dice de esta manera: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Como podemos observar, dice, el hombre interior se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué grande palabra podemos leer de este versículo. Y pues vamos a iniciar. Quiero dejar el micrófono a mi esposa para que podamos continuar. Hola, ¿qué tal? Pues gracias a nuestro equipo que está aquí. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Estamos agradecidos de poder compartir este tiempo de reflexión en este año que estamos iniciando. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito en materia, y yo quisiera preguntarles ¿qué opinan o qué significa para ustedes la palabra renovación? ¿Qué significa para ti, Celsius? Hola, iglesia, ¿cómo tal? Muy buenas noches, gracias por el tiempo. Pues fíjense, renovación tiene una palabra de gran peso. Yo pienso que cada uno de nosotros somos como espadas, somos como herramientas, saetas que estamos prestos para la batalla. El objetivo de que seas una espada, una herramienta, es de que te porte un guerrero. En este caso yo veo a Dios como ese guerrero. Así que Él te va a empuñar y te va a usar para lo que fuiste creado. Este guerrero, gran guerrero, te va a usar para grandes batallas, para grandes proezas, pero en ese tiempo pues te vas desgastando, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la actividad que hacemos diariamente cuando nosotros nos empuñamos en este guerrero. Tras esa actividad pues pasamos grandes historias, nos manchamos, a veces tocamos la tierra, a veces nos oxidamos también, pero este gran guerrero te va a usar nuevamente, te va a estar usando otra vez y continuamente. Te va a limpiar y te va a quitar las impurezas para que seas usado otra vez para el día siguiente. Yo lo veo de esta forma. Este gran guerrero te va a limpiar. ¿Por qué? Porque vas a seguir creciendo, vas a hacer una gran proeza. Y cuando te quitas esas impurezas, te va dejando liso, con un gran filo, un nuevo filo, con una nueva experiencia. Detrás de todas esas proezas, esas historias con las que el guerrero te usó. Así que estás listo para una nueva batalla, vas a pasar por grandes situaciones, vas a ser pues usado. Con este guerrero vas a ser una leyenda, juntamente con él, yo lo veo así. Así que esta espada se va a ir pues renovando. Yo voy a renovar mi filo, voy a pasar por muchas cosas, la verdad, y las he pasado, todos aquí las hemos pasado, y comprendemos la situación de cada integrante de la iglesia. Pero no te olvides que detrás de ti está un gran guerrero, te está usando diariamente. Ante tal batalla, pues vas a aprender algo, de todos vamos a aprender algo, eso es inevitable, pero ese es el gran objetivo del gran guerrero, que él siga siendo grande porque te está usando. Nosotros somos usados, así que siéntanse dichosos de eso, de que somos espadas
en manos del gran Dios. Gracias, Ana. Wow, pues qué interesante analogía, qué interesante forma, ¿no?, de ver esta palabra que es la renovación. Entonces, ¿tú qué piensas, Vane? Hola familia, buenas noches, hola amigos. Bueno, quisiera comenzar leyendo la definición o el concepto de renovación, y de sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Y esto trae a mi cabeza la pregunta: ¿para qué hemos servido antes? Como decía Celsius, algo parecido, somos pues, objetos, pero ¿qué hemos hecho antes? ¿Para qué hemos servido? Y el contraste de lo que pasó con lo que somos ahora, o ¿para qué servimos o a quién servimos ahora? Y creo que esta definición es completamente lo mismo, o la imagen de lo que fue nuestra vida antes de Cristo y ahora que conocemos a Cristo. Y para mí renovación es un cambio de página, un cambio no solamente en nuestro actuar, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, porque creo que esta palabra renovación comienza desde nuestro interior, y para mí es eso, que lo que antes había pasado, lo que antes éramos, ahora es completamente diferente, pero no porque haya comenzado esa iniciativa de nosotros, porque es como cada año decimos que vamos a renovar costumbres, por ejemplo, que vamos a ir al gimnasio y vamos 3 días y después ya no, o la dieta, o inclusive con pues nuestra relación con Dios, ¿no? Voy a comenzar a leer todos los días, voy a orar 3 horas, pero siempre terminamos fallando, ¿no? Y precisamente esta renovación, este cambio, esta transformación se da por Jesús, que está en nosotros primeramente y que nos da esa fuerza para poder hacerlo. Y creo que desde el principio Dios nos dio un propósito específico, y es la razón de la que estamos aquí, ¿no? Pero antes de conocer a Jesús, creo que cada uno de nosotros hacía pues cosas para llenar su corazón, para vivir conforme nosotros queríamos, ¿no? Incluso cosas que no son malas, como querer algún sueño que nosotros tengamos, sin embargo no está alineado a la voluntad de Dios, o no es lo que Él quiere. Entonces, precisamente creo que la renovación es entender que fuimos hechos para algo específico, y entonces ponernos en ese lugar, en otra posición en la que Dios nos quiere para utilizarnos, y también que dejemos atrás y dejemos nosotros de culparnos de cosas que hemos hecho. Creo que esa situación de no sentirnos merecedores pues impide que Dios nos renueve y que Dios nos quiera usar en otras cosas. Ok, muchas gracias, Vane, por tu aportación, muy interesante, muy importante. Y pues vamos ahí entendiendo, ¿no?, de lo que es renovación, cómo Dios nos utiliza y nos renueva en cada etapa de nuestra vida. Y pues, Carlos, para ti, ¿qué es renovación? ¿Qué significa renovación? Ok, buenas noches. Para mí la renovación implica resiliencia. En psicología, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para poder superar algún evento traumático o alguna situación muy difícil y muy complicada. Lo que comentaba Celsius hace un momento me pareció una analogía excelente, que somos espadas en manos de un guerrero. De hecho, incluso hay espadas que han tenido nombre a lo largo de la historia por las hazañas que hizo, no la espada per se, sino el guerrero que la portó. Y aunque no hay una espada con un nombre que se le haya acuñado a este rey, sí hay un rey y un guerrero que pasó por muchas circunstancias, y este fue David. David tuvo que ser sometido en un proceso de renovación por más de 13 años, desde que fue ungido rey desde que fue ungido rey por el profeta hasta que fue coronado. Fueron 13 años donde estuvo en el desierto pasando por una serie de circunstancias. Y en el Salmo 27, verso 13, que quiero leerles, después de todas las circunstancias que pasó David, hay una parte que me encanta lo que dice. Salmos 27, 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La resiliencia implica voluntad.
La resiliencia no es solamente, yo sé que Dios lo va a hacer, que por supuesto Dios lo va a hacer, pero también implica que nosotros pongamos de nuestra parte. Y con lo que comentó Vane hace un momento, que me pareció también muy acertado, viene a mi mente lo que dice Pablo en su carta a los Filipenses. Yo no presumo de haberlo logrado ya, no digo que ya lo he alcanzado todo, sino que olvidando lo que está atrás, yo prosigo adelante, prosigo a la meta, prosigo al blanco, siguiendo el supremo llamamiento en Cristo. Entonces, para mí la renovación implica resiliencia. Gracias, Carlos. Y me encanta ver cómo cada uno podemos ver la renovación desde diferentes perspectivas, pero volvemos a la raíz, ¿no? Volvemos a la esencia, y es esta parte en la que Dios, en varios versículos de la palabra, en varias partes nos llama a esta renovación. Pero, no sé, a mí me surge como una duda, ¿no? ¿Por qué nuestras mentes tienen que ser renovadas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede que Dios nos llama a esto, a ser renovados? Y no sé si Abraham tengas alguna opinión de esto. Sí, claro. Bueno, sí. Sí. Ahí está, ya. Sí, es interesante esa pregunta. Yo creo que esa transformación o renovación se da por muchas situaciones, pero la palabra nos dice cómo ocurre esa renovación o por qué tenemos que ser renovados, que fue la pregunta, es el por qué. Y pues yo me puse igual a reflexionar por qué hay la necesidad de ser renovados. Y la palabra nos dice que, bueno, una de las explicaciones es para aprender de Dios, para poder comprender de Dios. A Dios nunca lo vamos a entender en su totalidad, simplemente es lo que Dios nos quiere mostrar en nuestra capacidad. Y esto lo podemos ver en la cita de los Romanos 12:2, donde dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Ese versículo siempre me venía al momento de yo decir, Dios, transfórmame. Y qué curioso, o qué exacto, cómo Dios nos ve y nos hizo, que tiene que ver con la renovación. Y esa renovación ocurre cuando somos transformados en nuestra mente. Y más adelante en ese versículo dice, en una versión que tengo, dice, así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es renovación. O sea, vamos a comprobar algo nuevo, algo que no sabemos, pero que vamos a descubrir en la voluntad de Dios, ¿no? Y otra cosa por lo cual necesitamos ser renovados, que es un cambio de naturaleza. Necesitamos ser cambiados. O sea, la naturaleza que Dios tiene. Eso lo vemos en Efesios, lo pueden consultar después, Efesios 4:23. Ese sí lo voy a leer textualmente. Me gustó mucho la versión que encontré en la escritura. 4:23. Dice así: renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Es un reto, ¿no? El Espíritu Santo pues despierta un deseo en nosotros de cambiar. Siempre en la naturaleza humana hay un deseo de cambiar, pero pues aquí están las respuestas que encontré el porqué. Muy bien, qué interesante también. Vemos cómo la renovación va transformando nuestra mente. Y vamos a dar la oportunidad a Isra que también pueda respondernos por qué es necesario que nuestra mente sea renovada. Pues es muy necesario, ¿verdad? Creo que todos ahorita los que han tocado el tema, tanto Celsius, Vane, Abraham, me han impactado a mi espíritu, porque decía Celsius, a veces uno se oxida, ¿verdad? Y es el uso, el tiempo que va pasando. Y efectivamente así como se va usando la coraza espiritual, es necesario que nos renovemos en Cristo Jesús.
que seamos resilientes. Y aquí, ojo iglesia, debemos de tomar algo muy en cuenta, que a veces lo dejamos pasar y nos vamos a la cómoda, nos vamos a que bueno, pues yo aquí, Señor, cámbiame. No, aquí es muy claro, el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, hay un problema, desde la primera epístola hasta la segunda, hay un problema que se está dando de inmoralidad en la iglesia de los Corintios. Después están juzgando su servicio a Dios de Pablo. Entonces él empieza a escribir estas cartas y los empieza a poner en orden. ¿Por qué? Porque las teorías, la ideología, el humanismo empieza a surgir y a dar efecto en nuestros corazones. Nos empezamos a oxidar, nos empezamos a contaminar. Es por eso, me gustó mucho su analogía de Celsius. El Señor nos usa, sí, pero debemos de estar constantemente en su presencia. Hablaba aquí Carlos de esa resiliencia, me gustó. ¿Por qué? ¿Cómo lo quiero aplicar? Porque hay cosas que debemos de hacer nosotros. No solamente decir, ay Señor, cámbiame. No, la palabra de Dios es muy clara, tocando el versículo que citó ahorita Abraham, dice Romanos, no os conforméis a este siglo. No te adaptes a este siglo, no nos adaptemos a este siglo, porque empezamos a adaptarnos. Ay, es que, ¿para qué vas a la iglesia? Ahí que te enseñan, ahí que esto, que el otro. ¿Para qué cantas? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Entonces esas cosas nos empiezan a contaminar. No te adaptes, no te adaptes. Dice, sino transfórmate por medio de la renovación. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la intimidad con Dios, es la manera que vamos a poder renovarnos. Y es justamente donde el Espíritu Santo nos da de su gracia para ser renovados. Muy bien, gracias Isra. Efectivamente, pues con el comentario de Isra estamos pasando a la siguiente pregunta, porque estamos viendo cómo ocurre ya la renovación, cómo es que el Espíritu Santo se mueve. Y es eso, es una respuesta también, que la renovación es a través del poder del Espíritu Santo. No hay otra fuerza mística, no hay una energía, no pasa de chiripa, no, sino es por el poder del Espíritu Santo. Y es empezar a transformar nuestra mente, empezar a transformar nuestro espíritu y a pensar como Él, como Cristo. Y hay una escritura que también me llama la atención en 1 Corintios 2:16, que dice de esta manera, menciona con la pregunta también, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? O sea, nadie tiene la potestad de instruir al Señor, de enseñarle a Dios, nadie. Pero dice, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿cómo podemos ver esta parte? ¿Cómo la palabra dice, nadie conoce al Padre su mente, pero nosotros tenemos la mente de Cristo? Es decir, podemos tener entendimiento de la palabra del Señor, podemos entender que somos renovados a través de su presencia, de estar en oración, como dice Isra. Efectivamente es con la oración que también la renovación ocurre. Y también aquí al ser transformados en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, escuché en el comentario de alguno de nuestros chicos que cuando cuando nacemos y empezamos a tener uso de razón, lo que aprendemos, lo que nos enseñan desde chicos, los padres, maestros en las escuelas, nos van dando información a veces pues no buena, o no la verdadera información que Dios quiere que tengamos. Vamos creciendo con paradigmas, vamos creciendo con información errónea a veces que el mundo nos da. Y no quiere decir que todo sea malo, sino hay cosas que el mundo toma lo malo como lo bueno, como estamos viviendo en esta época,
que ya la forma de pensar, el estilo de vida que tienen las familias, mucho libertinaje y parejas de sexos similares y muchas ideologías que se están levantando. Vemos cómo la mente del mundo se está metiendo a la mente pues de cada uno de los que se están dejando meterse a esto o están escuchando esto y no son renovados. Por eso es importante y necesitamos ser renovados para no tener sus mismos pensamientos o no seguirlos, estas corrientes. Y bueno, eso es en cuestión de cómo ocurre la renovación. Celsius, ¿me puedes comentar también cómo ocurre la renovación? ¿Cómo es otra manera de que pueda ocurrir una renovación en nuestra vida? Pues yo lo veo como las experiencias con lo que han hecho los chicos. Estamos aprendiendo con el Espíritu mismo a través de nuestra vida y de todo lo que ocurre. Somos como pues esponjas, ¿no? Estamos viendo a la cual lo que está pasando en el mundo y a la vez debemos de mirar arriba, mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque su Espíritu quiere morar en nosotros. Quiere que nosotros seamos esas vasijas, ese depósito por el cual va a ser Él accionado en nuestras vidas. Así que, iglesia, suéltate de tus paradigmas, suéltate de tus intereses, suéltate de lo que traes detrás de tu historial, de lo que has vivido, de lo que has visto. No tiene importancia si Cristo no se revela en ti. Así que pues la visión de Cristo yo creo que debe permanecer. Cristo es cambiante, Él es el Verbo encarnado, siempre está presente en todos los tiempos, así que Él ha visto todo. Iglesia, así que pues confía en Dios y déjate usar para que seas otra vez usado, ¿no? Así es. Y quisiera que fuéramos un poquito más a la práctica, un poco más simple, ¿cómo ocurre la renovación? O sea, si alguien de los que nos está viendo quisiera decir, es que yo no sé o no me doy cuenta cuándo estoy siendo renovado o cómo inicia la renovación, yo quisiera compartirles que en mi caso, por ejemplo, yo me doy cuenta yo siento de parte de Dios cuando ocurre esta renovación, cuando primero lo veo en la palabra, ¿no? Cuando algún versículo que yo leo como que me hace eco, ¿no? Y me confronta, como dice, la misma palabra lo dice, ¿no? Es un espejo que a mí me permite ver qué de lo que estoy haciendo pues no es agradable delante de Dios. Pero también hay otro parámetro que yo tengo en mi vida y no sé si algunos también lo compartan, en este caso los que somos papás, y es mi hija. Cuando yo me doy cuenta que necesito estarme renovando o mi mente tengo que cambiar ciertas actitudes o ciertas acciones, es cuando yo veo algo en mi hija que no me gusta de lo que estoy viendo, ¿no? Y digo, ¿de dónde lo está tomando? Pues obviamente de mí, ¿no? De nosotros, como sus papás. Entonces ahí yo me doy cuenta que el Espíritu Santo empieza a incomodar, ¿no? A incomodarme, empieza y obviamente también a través de su palabra. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar de eso un poquito más práctico. Para ustedes, ¿cómo inicia esto o cómo podemos ver este proceso de renovación? Pues sí, rápidamente, para que no nos gane el tiempo, la renovación para mí, lo que yo he aprendido de la palabra de Dios es precisamente comernos la palabra de Dios. Eso a mí me ha servido mucho. Cuando yo empiezo a pensar cosas malas, o cuando mi misma naturaleza pecaminosa me dirige por otros lados y empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a encontrar noticias buenas. Generalmente me gusta ver las noticias, ¿verdad? Y hay veces que, pues, tantas cosas malas que anuncian. Y cuando empiezo a leer la palabra de Dios, hay una alegría, hay un gozo en mi corazón, porque digo, estas son palabras de vida eterna, están vivas, o sea, no es una letra que nada más se lee en un libro como cualquier otro, sino que está vivo esto, y Jesucristo lo dijo, yo soy el pan de vida, y este es el pan de vida, la Biblia. Creo que es una gran herramienta poderse renovar, porque esto te da nuevos pensamientos, te da nuevas ideas,
no te deja muerto, al contrario, te vivifica. La palabra de Dios te vivifica. ¿Alguien más quisiera? Sí, Tania, qué bueno que mencionas cómo llevarlo a la práctica, cómo lo vivimos cada día. Y sí, cómo yo he vivido esta renovación, pues efectivamente, no hay otra, es la palabra de Dios. Y yo lo que ha sufrido, digo sufrido mi mente, porque ocurre un intercambio, como dice Israel. Vengo de un contexto, tenemos contexto de lo que vivimos, pero al sumergirnos en la palabra, empieza a haber un intercambio de mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Sí. Y entonces ya me comporto y ya hago todo lo que voy a hacer el resto del día, lo hago diferente, con una perspectiva diferente. Ya lo hago con fe, ya lo hago con gozo, ya lo hago con inteligencia, inclusive me da sabiduría. Entonces ocurre, y es como decía mi hermano, no es algo místico, sino es tan real el Señor y su palabra, que hay esa acción, ocurre esa acción al tener contacto con la palabra. Entonces es una manera práctica en la cual nos podemos dar cuenta. Bueno, quisiera leer Colosenses 3:10, dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y yo creo que el punto es recordar que la meta es ser como Jesús. Y cuando nosotros recordamos y vemos nuestra situación y que aún estamos muy lejos de parecernos a Jesús, es cuando decimos, no, tengo que hacerlo. Y yo creo que la receta, la fórmula es tomarnos de Jesús y caminar hacia ello. Es como decía Charlie, no es por solamente dejarle a Dios la chamba, pero tampoco es que solamente lo digamos, pues yo lo quiero, pero no tomemos a Jesús. Entonces yo creo que la clave para alcanzarlo es tomarnos de Jesús y caminar en pos de él. Así es. ¿Y tú, Carlos? Sí, definitivamente es el secreto. El Salmo 25, en el verso 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les es revelado su pacto. Dos cosas: comunión íntima, y solo a ellos les es revelado su pacto. El Salmo 51 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Renovaos de vuestra mente para que puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y continúa el salmista en el siguiente verso: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Definitivamente la renovación ocurre en el lugar secreto. Sí. Ok, pues vemos cómo Dios nos está llevando cada vez más profundo a entender el proceso de la renovación, y vemos ya palabras claves, que es en el lugar secreto, en lo íntimo, en la comunión con nuestro Dios, en su palabra, reflexionar en su palabra. Y prácticamente también es una decisión que tú y yo tomemos, porque podemos escuchar a otros cómo pueden expresar o vivir la renovación, pero si nosotros no tomamos la decisión, la iniciativa de decir yo quiero ser renovado a través del poder del Espíritu Santo, entonces no podemos tener esa renovación hasta que entendamos que la comunión con Dios es una clave, una llave que abre esa puerta a la renovación. Y pues vamos concluyendo en una experiencia. Vamos a escuchar también esta siguiente pregunta. ¿Has experimentado la renovación en tu vida? Bueno, regresamos aquí con Carlos. ¿Has experimentado ya de manera palpable en tu vida ya la renovación en ciertas áreas de tu vida? Sí, pues gracias a Dios hace poquito pude tener una promoción ahí en el trabajo, y yo sé que había personas mucho más capaces, mucho más hábiles, con más tiempo, pero fue un proceso de disciplina que yo también tuve que haber tomado y que tuve que haber decidido hacerlo, y obviamente no quiero llevarme el crédito, porque no puedo llevarme el crédito de esto se lo debo solamente a él, pero sí fue un proceso donde tuve que entender que para poder llegar a donde ahora gracias a Dios estoy, tuve que dejar algunas cosas, tuve que hacer el proceso complicado a veces de tomar otras decisiones para poder estar donde ahora estoy, gracias a Dios.
Muy bien, en el ámbito laboral. Ok, Vane, en la parte social, hoy tienes muchos amigos. Muy popular. ¿Cómo puedes experimentar una renovación en esa área social? Pues creo que a veces vemos la renovación como que tiene que ser un cambio bien grandote, no sé, como algo muy drástico, pero la realidad es que Dios obra en las cosas más pequeñas y es algo que va así, o sea, empezamos con cositas y vamos a más. Entonces, en mi experiencia, pues ustedes saben cómo son los chavos, ¿no? O sea, cómo se comportan y creo que pues en esta edad es bien fácil que la gente te jale y creo que precisamente renovarse es ir contracorriente y en mi caso fue, por ejemplo, empezar a decir groserías que ya se me salían y que ya cuando me daba cuenta ya decía cosas, ¿no? Y precisamente Dios me renovó en esa parte, darme cuenta que eso no es algo que edifique, y nuestra tarea como hijos es que todo lo que hagamos pueda ser de bendición para otros, ¿no? Entonces, pues en mi caso fue, como mencionaba, no adaptarnos a donde estamos, sino poder ser luz en medio de ese lugar. Entonces, pues sí, renovación es hacer la voluntad de Dios, aunque todo venga en nuestra contra. Muy bien, muchas gracias, Vane. Y pues, Isra, pues en esta área de matrimonio experimentado, vamos a ver, ¿qué has experimentado tú en la renovación en esta área? Enséñanos. Bueno, pues es una gran responsabilidad. Enséñanos, maestro. Vaya, es que ahorita lo que estoy pensando, lo que estábamos platicando es algo muy interesante. Espero que a ustedes les esté edificando, iglesia. Creo que a veces pensamos que la renovación es así como un acto de magia. ¡Pum! Eres renovado, eres santo. Y ya de un momento o un instante a otro, ya somos totalmente santos, rectos, y vemos a veces pues a esos grandes siervos de Dios que se conducen con tanta integridad. Pero no es así, o sea, aquí Pablo está hablando de un proceso que debemos de pasar como iglesia, un proceso que debemos de pasar como personas, y en este caso lo que ahorita me está tocando dar como matrimonios. O sea, no tengo un matrimonio perfecto, pero estamos en el proceso, en el camino de alcanzar la perfección. Aquí Pablo en el versículo de 2 de Corintios 4, donde toma Mike desde un principio la enseñanza que estamos dando, él habla, dice, de esas dificultades que son pequeñas, son muy pequeñas contra la gloria venidera. Entonces sí hay un proceso, sí hay una renovación, no es un acto de magia de que en un momento a otro ya somos un matrimonio feliz o un matrimonio perfecto. No, es un proceso. La santidad es un proceso. La santidad y la renovación, es un proceso que debemos de estarnos renovando cada momento, como decía Carlos ahí que leía el salmista, en esa intimidad con Dios. No nada más es un momento que tengo que tomar, sino es un diario vivir, es un diario despertarme, agradecerle, renovar mis fuerzas en la palabra, no nada más en decir, pues ya, soy santo. No, es un proceso, y ahorita mencionabas algo muy bonito, Mike, es tu voluntad, poner tu voluntad. Si tú quieres, lo vas a lograr en la mano o de la mano con el Espíritu Santo. Si no, no lo vamos a lograr, solos no lo vamos a lograr. Disciplina mencionaba Carlos, todos estamos mencionando tiempos, iglesia. No pienses que nada más es un momento súbito e imprevisto de que vas a ser renovado. No, es un proceso que Dios te mete, que nos mete en matrimonios, en la vida laboral, en la vida social, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Así es, pues creo que vamos llegando al punto, a lo último, a una conclusión.
acerca de la renovación. Y no sé si alguien más quiera comentar algo que esté pensando en este momento o ya vamos cerrando. Ok, bueno, nosotros queremos concluir o ir cerrando este tema con 3 puntos que queremos que puedas tomar en cuenta para esta pregunta que es la última, y es: ¿cómo podemos buscar y disfrutar la renovación? ¿Cómo podemos buscarla? Y eso se refiere el primer punto, y tiene que ver con lo que ya venía hablando mi esposo, hablando Irra, y es que debemos tomar la decisión de ser renovado. Ese es el primer paso, ¿no? Lo primero para que nosotros podamos buscar y disfrutar esta renovación a la que Dios nos ha llamado, porque no es un concepto que nos estemos sacando de la manga, ¿verdad? Es algo que Dios quiere para nuestras vidas porque nos va a beneficiar. ¿Están de acuerdo? Es algo que nos va a hacer bien a nuestra vida. Entonces, el primer punto precisamente es ese: tomar la decisión de ser renovados. Y me encanta esto que dice Irra acerca de que es un proceso. Es cierto que es un proceso porque lo vemos en la palabra, pero también pienso que es importante entender que no podemos encontrarnos en un proceso de renovación por 50 años, ¿no? O sea, no es de esa manera, sino que, como decía Isra, es día con día. Esta renovación es continua. Yo pienso que cada uno de nosotros, de los que hemos conocido de Cristo, hemos podido experimentar una renovación que cambió nuestras vidas, y fue el conocer de Cristo, ¿no? El que nosotros dijimos, te reconozco como mi Señor, mi Salvador, y a partir de ahí hubo una renovación. Es verdad, esa renovación fue la que marcó, ¿no?, nuestra vida, pero sin embargo no se quedó ahí. No fue como, bueno, yo ya fui renovado porque acepté a Cristo. No se queda ahí. Nosotros, como decíamos, tenemos que renovarnos día con día, continuamente, en nuestra mente, porque la palabra de Dios se enfoca mucho en eso, ¿no? En renovar nuestros pensamientos. Es porque de ahí viene todo lo que hacemos, lo que pensamos, ¿no?, lo que decimos, como decía Vane, ¿verdad? A veces ya nuestro lenguaje, a lo mejor dices, a ver, como que hay que hacer una pausa y ver qué es lo que tengo que... ya no dice groserías, pero ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos actuando, diciendo ciertas cosas, decimos, tenemos que cambiar esto, ¿no? Y el punto número 2 tiene que ver con que a través de qué lo vamos a poder hacer, y como ya lo habíamos mencionado también, pues mediante la oración, ¿no? Esta parte de pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo pueda iniciar o pueda renovarnos en cada área de nuestra vida, ¿no? Porque no solo es en un área, sino tiene que abarcar todo, ¿no? Tiene que ser una renovación integral. No podemos renovarnos en esta parte de como decía Vane, ¿no?, a lo mejor de nuestro lenguaje, pero sin embargo seguir pensando ciertas cosas que no son correctas. Tiene que ser un cambio integral, ¿sale? Y el tercer punto, y en el que me gustaría ampliar un poquito, es en el que dice amando su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a poder disfrutar esta renovación? Porque no solo Dios nos manda a ser renovados, sino a disfrutar esta renovación. Porque Dios no es un Dios que te diga, es que tienes que hacer esto y punto, no se trata de eso. Dios quiere que entendamos que la renovación, el hecho de renovarnos nos conviene, nos va a bendecir. Y esto se logra pues amando su palabra, entendiendo lo que quiere decir. Y yo quisiera leer Romanos 12:2, que ya lo hemos mencionado, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice: no te amoldes. Dice, no sigas la corriente. Y quiero leer otro pasaje que también está ahí cerquita en Efesios. En Efesios 2:2, y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí menciona una palabra
que dice siguiendo la corriente de este mundo. Y encontré un dato muy interesante que quisiera leerles, y dice dice aquí: esto me recuerda a la conducta de un pez que vive en las frías aguas de los ríos, y es el salmón. Es muy interesante que en su recorrido río abajo, este pez pasa peligros y solo algunos alcanzan su destino en las aguas del océano. Dice que después de unos años ya grandes, sienten el deseo de regresar a su arroyo natal, pero el viaje es duro, es una lucha contracorriente, sortea cataratas, depredadores y otros obstáculos, salta y salta una y otra vez, sobrepasando obstáculos hasta alcanzar su objetivo de llegar a su destino, a poner huevos y a morir dando a luz a una nueva generación. Preguntémonos ahora, ¿qué pasaría si el salmón no regresara a su origen? Pues sucedería que se adaptaría al océano sin reproducirse y produciría el fin de su especie. ¿A qué se refiere esto? Pues que a veces nos pasa así, ¿verdad? Nos acomodamos a la corriente de este mundo. Nos adaptamos, ¿verdad? A lo que, como dicen por ahí, ¿no? Es lo que es que tienes que ser más abierto, ¿no? Tienes que ser, ¿cómo es? Mente abierta, más liberal, ¿verdad? No puedes reprimir y todas estas cosas que hemos escuchado, que está muy, muy actual, ¿no? Pero precisamente este ejemplo nos habla de que debemos ir en contracorriente, en cosas que estoy segura que vives día con día en tu entorno, y sin embargo Dios te está diciendo: no te amoldes. Si te estás amoldando, si te sientes, reflexiona un poco en este momento, si te has amoldado a lo que vives en tu entorno, si hablas de cierta forma, si piensas de cierta manera, si ya estás de acuerdo con ciertas ideologías, y hoy es el día de la renovación. Hoy es el día en el que Dios te dice: no te amoldes a este mundo, transforma tu mente, renueva tu mente, porque a eso hemos sido llamados, y porque Dios quiere que nosotros podamos alcanzar la plenitud en esto. Gracias. Pues iglesia, estamos por terminar. Carlos, ¿quieres agregar algo? Sí, solamente aquí quiero leer solamente un pasaje a manera de epílogo. Está en 1 de Pedro, capítulo 3. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Práctico. Muy práctico. Gracias, Carlos. Pues así es, no es fácil la renovación. Ahorita en este espacio que tenemos estamos también siendo tocados, estamos siendo puestos también, confrontados, renovados en nuestra mente. Y iglesia, te invito a que podamos cerrar ese tiempo con una oración y finalmente una alabanza para poder ministrar en la presencia del Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Señor, declaramos, Padre, que la renovación, Señor, sea en nuestra vida, Padre. Queremos, Señor, tomar la decisión, Señor, como tus hijos, de ser renovados, de regresar a la raíz, Señor, al arroyo natal. Señor, ayúdanos, Padre, a regresar al origen, como tú nos diseñaste, al diseño original. Señor Espíritu Santo, ven y transforma nuestra mente, renueva nuestro corazón, lo que hemos escuchado, Padre. Señor, que sea, Padre, rema en nuestra vida. Señor, no queremos seguir la corriente de este mundo. Perdónanos, Señor, perdona mi generación, Padre, de que hemos seguido corrientes, aceptado corrientes e ideologías, Padre, que no están correctas, que no están bien, que no van al camino hacia la plenitud de Cristo. Señor Espíritu Santo, ven y usa nuestra vida para
ti, Señor, como hemos escuchado, Señor, que somos saetas, Padre, en el aljaba, Señor. Somos saetas y lanzados, Padre, con un punto en específico y con un objetivo. Espíritu Santo, llévanos a la renovación, que entendamos, Padre, qué es la renovación y que podamos vivirla, Señor, y que cada palabra que se ha tocado aquí, cada opinión, Señor, pues sea una forma, Señor, una manera que nos transforme, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y toca corazones en esta noche, toca los corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar cómo estamos viviendo hasta el día de hoy. Y tenemos la esperanza de ser cambiados, de ser renovados, Señor, para la plenitud de Cristo, para ser el hombre perfecto como es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Canta con nosotros. Oh, Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, nada deseo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Así es, Jesús. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Puedes decirle eres eso, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. eres mi Quiero ser plenitud. y llegar a ser el hombre perfecto, la plenitud de Cristo en mi vida. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gracias, Padre. Eres nuestra plenitud. Espíritu Santo, ven y sella en esta noche en la casa de cada uno de los que están viendo esta transmisión, Señor, que llegue, Señor, tu presencia, Señor, y tu mano, Padre, poderosa, Señor, que toque los corazones en esta noche, Señor, y renueve y transforme la mente día con día, Señor. Decimos sí y amén, Señor, a tu palabra. Amaremos tu palabra, tomaremos la decisión, Señor, de ser renovados con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por esta noche. Gracias a todos, que tengan una buena noche, les amamos, familia, les bendecimos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de